Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos sean a su programa Instrumento Escogido. Damos muchas gracias a Dios porque nos permite el día de hoy estar compartiendo con cada uno de ustedes y sean bienvenidos a su programa. Les saluda su servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo. Y bendito Dios que nos permite una vez más estar compartiendo de su palabra. Continuamos con esta hermosa serie, el Evangelio de Jesucristo, y el día de hoy vamos a tener la enseñanza acerca de 5 acusaciones en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y entre esas acusaciones está el llamamiento a otro de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que es Leví, y que viene siendo Mateo, quien escribió el Evangelio según San Mateo. Entonces, pues vamos a estar orando para poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, y gracias, Padre, porque nos permites una vez más compartir tu palabra, Señor. Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y nos permita, Padre Santo, compartir de tu palabra, Señor, y que nos revele, Señor Celestial, aquellas cosas que podemos aprender y atesorar, Señor, y aplicar a nuestras vidas de tu santa y bendita palabra, Señor. Muéstranos, Señor, siempre la verdad de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que la verdad es tu palabra, la verdad es Jesucristo, y permítenos, Señor bendito, aprender más y más de ti para conocerte, Señor. Conocerte un poquito más cada día. Gracias, Señor. Bendice tu programa, Instrumento Escogido. Y Señor Celestial, gracias por esta oportunidad que me permite, Señor, de poder compartir tu santa y bendita palabra. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, nosotros podemos observar claramente cómo acerca de esto que nosotros estamos viendo en cuanto a 5 acusaciones en contra de nuestro Señor Jesucristo, qué es lo que estaba pasando en este momento. Primero, nosotros podemos observar que en la enseñanza del día de ayer, al momento de que Jesucristo está aquel paralítico, estamos nosotros viendo en Lucas 5 del 17 al 26, el cómo le dice al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. Los fariseos, los escribas,
Ellos sabían que solamente Dios perdona pecados. Y al momento de acusar y señalar a nuestro Señor Jesucristo, ya lo estaban tachando, ya lo estaban señalando y diciendo en cuanto estaba blasfemando. Y ellos, pues, si no se les había revelado en su corazón que Jesucristo es Dios, ellos estarían en lo correcto. Pero si ellos ya tenían el conocimiento que mismo Jesucristo les había ya ido mostrando y se había estado revelando en cuanto a lo que ha estado haciendo hasta este momento, recordemos que estamos viendo el Evangelio de Jesucristo y lo estamos viendo en forma cronológica. Él ya había leído, primero él ya había sido bautizado y vemos ahí la Trinidad. El Padre hablando, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo que desciende como paloma y está sobre Jesucristo. Es Jesucristo bautizado para que se cumplan las Escrituras por completo. Nosotros podemos observarlo de una manera clara y esto no les bastó. A los que estuvieron ahí, a los que escucharon, a los que vieron, y que obviamente fueron y pasaron la voz a los principales y a todos que se comunicaban. Entonces a ellos no les caía el 20, dicen, no, esto no es. Posteriormente en la sinagoga, allá en Nazaret, cuando a Jesús se le presta el rollo, el libro del profeta Isaías, y el pasaje que correspondía específicamente a esa fecha, no era coincidencia. Era todo orquestado por Dios, porque todo lo que hizo Jesucristo fue orquestado de una manera extraordinaria para que todo se cumpliese en nuestro Señor Jesucristo. Y tocaba esa porción leerla. Recordemos que en las sinagogas se adoraba a Dios, se enseñaba de la palabra y se oraba. Y ellos acostumbraban a leer una porción de la Torá o del Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. También una porción de los profetas y una porción de los salmos. Eran las 3 porciones que leían. Y Jesucristo, al momento de leer el rollo, el libro del profeta Isaías, lee la porción de Isaías 61, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿A quién se ungía en el Antiguo Testamento? A los profetas, reyes y sacerdotes. Y Jesucristo cumplió las 3 funciones. Como profeta, Él la cumplió perfectamente. Como sacerdote, como sumo sacerdote, y como rey, rey de reyes y señor de señores. Y estaba siendo ungido. Dijo él, hoy se ha cumplido esta escritura. Lo dijo en voz alta, se dieron cuenta. Y ellos aún en este momento no reconocían Emmanuel, Dios con nosotros. No reconocían a Jesús, el que ya estaba profetizado, quien perdonará al pueblo de sus pecados. Estaban cegados. Y cuando Jesús dice, hombre, tus pecados te son perdonados, al no tener la revelación por parte del Espíritu Santo en sus corazones, ellos dijeron blasfemia. Primera acusación en contra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían y conocían a cabalidad perfectamente lo que dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Y quien está hablando es Dios. Y aquí están viendo a Jesús, a Jesucristo. Y ellos no se dan cuenta de que Jesucristo es Dios. Y Jesucristo, como ellos estaban cavilando ahí, hablando entre sí, cuchicheando, y dicen, ¿quién puede perdonar
pecados, esto es blasfemia. Entonces Jesús, conociendo sus pensamientos, fíjate, aquí vemos la omnisciencia de Jesucristo. ¿Y cómo no les llamó la atención eso? Diciendo, oye, si lo estamos pensando, ¿cómo Él sabe lo que estamos pensando? Y les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿O qué es más fácil decir? O sea, vamos a ponerla más sencilla. ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. ¿Cuál de los dos se les hace más sencillo? Y les dice, pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, sin rehabilitación, sin cirugía, sin nada absolutamente, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos los que estaban presentes, porque acuérdate que era una multitud la que estaba siguiendo a Jesucristo, tantos que ni siquiera pudieron pasar para llevar a aquel paralítico a donde estaba Jesús en aquella casa, y lo que hicieron fue por la parte de afuera, que así están las casas allá en Tierra Santa, y por la parte de afuera están las escaleras, y abrieron ahí el techo para bajar al paralítico. Estaba lleno aquel lugar. Dice que todos sobrecogidos de temor decían, pero ¿cómo estaban? Sobrecogidos de asombro. Primero, wow, asombrados. Y glorificaban a Dios. Gloria a Dios que habían presenciado un milagro. Me llama la atención la parte siguiente. Llenos de temor, decían, hoy hemos visto maravillas. No solamente la maravilla de ver al paralítico andar, caminar, sino que el hecho de que Jesús le dijera, tus pecados te son perdonados, y levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Esa es la primera acusación en contra de nuestro Señor Jesucristo, la blasfemia. La blasfemia que pues está ahí, lo acusan a nuestro bendito Salvador Jesucristo. Posteriormente es el llamamiento de Leví. Jesús llama a Leví, también conocido como Mateo, de forma especial, y come con publicanos y pecadores. Permíteme leerte la porción de la palabra de Dios y continuamos con el texto ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versos del 27 al 32, donde dice, después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros podemos observar cómo en este texto y también en el texto de Mateo 9, cómo está sucediendo todo esto, y de ahí enseguida continúa esta charla, esta conversación, esto que está sucediendo, porque dice la palabra que entonces vinieron a él algunos de los discípulos de Juan,
de Juan el Bautista diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos, diciéndole a Jesús, no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura, ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Nosotros podemos observar cómo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo van paso a paso, haciéndoles ver cosas que ellos ni siquiera tienen planeado, porque van con mayor profundidad a lo que ellos tienen en mente y tienen en su corazón. Jesucristo pone ciertas ilustraciones para que ellos puedan comprender mejor. Y nosotros vemos como punto número 1 acerca de los publicanos. Mateo, un publicano. Y los publicanos eran recaudadores de impuestos al servicio del Imperio Romano, que estaba subyugando al pueblo de Israel. Y ellos eran vistos por los mismos judíos como traidores a su propio pueblo, porque trabajaban para los romanos cobrándole dinero a los nacionales. ¿Y qué hacían ellos? Los repudiaban. Se les asociaba de manera así deliberada, pública, y eran vistos de esa manera, con corrupción, abuso y también con enriquecimiento ilícito. Religiosamente eran considerados impuros. Fíjate, cómo ya los fariseos y demás grupos religiosos hacían esa separación y los consideraban. Mira, en más de una frase te vas a encontrar, si estás con publicanos, rameras y pecadores. Si estás o si estaba Jesús con publicanos y pecadores. Van de la mano, publicanos, rameras, pecadores o publicanos y pecadores, porque eran considerados para los religiosos como impuros, excluidos de la vida espiritual normal. Y tú puedes decir, oye, ¿cómo Jesús lo que hace es a ese precisamente excluido, marginado, a ese que era señalado y que era apartado? Jesús lo escoge. ¿Alguna vez te has sentido tú de esa manera? ¿A quiénes excluimos al día de hoy? Que tú dijeras, no hombre, esos nomás no. Que en la religión o en el ámbito religioso están totalmente apartados. ¿A quién te gustaría poner con ese término? Ponle tú ahí el término que tú quieras considerar. Que a final de cuentas pecado es pecado y el pecado te separa de Dios. Y a lo mejor si lo ves de forma muy religiosa, ay, es que pues yo no soy a lo mejor un asesino, un ratero, no estoy en la cárcel o no estoy en drogas o no estoy, o sea, pero pecado es pecado. Y aunque lo quieras maquillar, aunque lo quieras que se vea de alguna manera menos pecaminoso, como dijo el apóstol Pablo, el pecado te separa de Dios. Y aunque quieras ocultarlo, hay pecados ocultos que tú conoces y Dios conoce y lo observa. Fíjate, según muchos hay pecados ocultos, pero
tienen el cielo por testigos. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están observando. Tienen ángeles, serafines, querubines, arcángeles que están observando todo lo que tú haces. Ahí en lo oculto, según tú. Entonces, no hay nada oculto que no vaya a ser expuesto a la luz. Mejor, como dice la palabra, arrepiéntete, aléjate de ese pecado y Dios va a tener misericordia. Cómo religiosamente estos publicanos eran considerados impuros y excluidos. Y en la costumbre judía, el compartir la mesa, por lo que hizo posteriormente nuestro Señor Jesucristo, significaba no solamente el acto de comer, que ahora tú dices, te invito a una comida y vas, y punto. No, allá era mucho más profundo. Compartir la mesa significaba aceptación, significaba comunión y reconocimiento de con las personas que estás conviviendo. Así es que un rabino, un maestro, un fariseo, un escriba, un maestro de la ley, o sea, un saduceo, jamás iba a convivir con un publicano, con una ramera, con un pecador. No lo hacían. Recordemos que eran separatistas, se separaban de ellos. Entonces ellos jamás iban a comer con publicanos, porque la mesa era un acto espiritual, no solamente algo social como lo hacemos acá en Occidente y que para nosotros es un momento social, que estás un momento y listo, pasas aquel tiempo y listo, algo social, estás un ratito y listo. No, para ellos era mucho más profundo. Y pues este acto que Jesucristo hizo fue escandaloso para los líderes religiosos. O sea, imagínate que había en sus mentes, oye, este hombre, mira cómo se viste, con quién se está juntando, mira cómo sana, cómo habla y enseña con autoridad y perdona pecados, y cómo alguien que estuvo paralítico y cómo lo levantó. O sea, todo lo que él está haciendo, y no les caía a ellos el 20 de que Jesús mismo era Dios, o mejor dicho, no lo querían reconocer. Y aparte de todo, iba y comía con los publicanos, como que diciendo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué él está haciendo esto? Porque los fariseos, recordemos que representaban aquel estricto cumplimiento externo de la ley, pero no lo vivían tal cual. Era algo externo que ellos se decían que hacían, pero realmente no lo llevaban a cabo. Los fariseos hacían separación radical del resto de la gente porque ellos se consideraban mejores, más santos, y a los demás los consideraban como que, o sea, como que impuros, como, no, pues no te juntes con ellos. Entonces, había una espiritualidad basada en apariencias, en méritos, haz esto, haz lo otro, haz aquello, y en obras visibles, eso sí. Oraban en las esquinas para ser vistos, demacraban sus rostros cuando ayunaban para que la demás gente se diera cuenta que estaban ayunando, y eran obras que ellos hacían para ser vistos por las gentes y que los vieran como que, wow, mira, es que el fariseo, el escriba, el saduceo y el rabino, y cómo son, y los tenían aquí, cállate.
Pero fíjate cómo son las cosas, cómo ellos sí empataban y cómo sí se codeaban con los de la alta sociedad y con líderes religiosos, políticos, sociales, o sea, con gente de dinero, con ellos sí, ¿verdad? Pero acá con la raza, con lo que es más popular, así, ahí no. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Con su forma de ser, ellos mismos hacían esa separación. En contraste, Jesús, por el contrario, se acerca al pecador. No aprueba lo que está haciendo. No lo aprueba, cabe aclarar. Jesucristo se acerca al pecador sin aprobar el pecado que está haciendo. Jesucristo prioriza la restauración del corazón sobre lo ritual. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Se fija más en el corazón para que haya una transformación. Y Jesucristo revela el verdadero carácter de Dios, misericordia y redención. Y fíjate cómo en el llamamiento de Leví, así bien breve lo voy a ver porque me voy a ir directo a las acusaciones, que es el tema del día de hoy. Cuando Jesús vio a este hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, él estaba trabajando, recaudaba impuestos, tenía ahí en su mesa dinero que estaban recaudando, cobraba impuestos. Le dijo, sígueme. O sea, y al instante me llama la atención, se levantó y le siguió. Y no solamente eso, sino que de tanto, yo me imagino, no lo dice, pero como que de tanto gozo de que, ¿sabes qué? Voy a hacer una fiesta en mi casa y voy a invitar a quién crees que va a invitar. Si acaba de ser llamado por Jesús, si Jesús se fijó en él cuando nadie se fijaba, si Jesús le dio un lugar especial cuando nadie se lo daba, si Jesús le consideró cuando nadie lo consideraba, ¿a quién crees que invita a su casa? Aparte de Jesús, tener de invitado de honor a Jesús, invita pues a los que son como él, que trabajaban en lo mismo, a los publicanos. Entonces, aconteció que estando él sentando a la mesa en su casa, he aquí muchos publicanos y pecadores, dice el texto, habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí estaban, comiendo. Estaban, ¿tú qué crees que haya habido en esa mesa? No de la comida, no, en esa conversación, en esa sobremesa, ese super banquete que ha de haber hecho Mateo. Lo primero que me llama la atención es que dejándolo todo, se fue. No dijo, permíteme tantito, déjame hago el balance del día de hoy, hago cuentas, entrego las cuentas y pues ya lo que me toca del día de hoy y todo, y voy y te sigo. No, no dijo eso Mateo. No, no lo dijo. Al instante. Y te lo digo no para que digas tú, ay, pues es que en mi chamba y ahí voy a dejar todo tirado y me voy. No, no, no es así. Sino que él priorizó a Jesús, no desaprovechando la oportunidad que tenía de seguirle. Y fíjate todo lo que fue Mateo. No solamente fue un discípulo que es seguidor de Jesucristo, fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Y aparte de eso, fue quien escribió el Evangelio según San Mateo. Con todos esos detalles, cómo Dios usa tus talentos, todo lo que en sí tú eres, todo aquello minucioso que él era para las cuentas, para hacer eso, que lo usaba antes para su trabajo en forma, así lo dice que eran los publicanos, pues en forma ilícita, hacía ciertas cosas, ciertos movimientos, pero como ahora transformado, usa Dios en Mateo esos talentos para
escribir el Evangelio según San Mateo, con detalles específicos, con conversaciones específicas tan minuciosas que Dios de esa manera lo usa por medio del Espíritu Santo, obviamente, y que están plasmadas aquí en Mateo. Y escribe este Evangelio, que es una de las biografías de nuestro Señor Jesucristo, con un propósito. Fíjate, Él cómo fue llamado y lo que Él hizo después de ser llamado. Invitó a su casa, no le importó, dijo, si alguien se fijó en mí, ¿se puede fijar en algún otro de los de aquí, de mis compañeros? Vénganse todos. Y de ahí fueron, y ahí estuvieron los publicanos y pecadores. Te digo que vas a encontrar esa frase muy seguida ahí, porque estaba Mateo, invitó a esa gente. Y Jesús se sentó juntamente a la mesa con ellos y sus discípulos. Pero, obviamente, los fariseos, ahí vienen las acusaciones. Porque dijeron los fariseos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y mira, nosotros podemos ver cómo, bien brevemente, Leví, cuando fue llamado Mateo a seguir a Jesucristo, deja todo y le sigue. No le pensó, no dijo permíteme tantito, sino que de inmediato le siguió. Leví es el nombre judío y significa devoto, y Mateo significa regalo de Dios. Cobrador de impuestos, en el original, que ese era un oficio de Mateo, es moques en el original, y es cobrador de impuestos. Era el oficio de Mateo. Y aquí nosotros podemos ver que la raíz de esa palabra significa opresión e injusticia. Moques. ¿A qué te dedicas? Moques. ¿Qué es eso? Opresión e injusticia. Su oficio. ¿Por qué crees que no los querían? Que eran despreciados y que eran considerados como impuros. Por eso, que la raíz de esa palabra, de lo que es ese oficio, es opresión e injusticia. Y dices tú, pues, ¿qué tanto ha de ser? Bueno, si tú te quejas al día de hoy por pagar impuestos, permíteme comentarte, todos los impuestos que pagaban a Roma en aquel entonces. Y fíjate, Roma en el mapa, ya lo vimos en la clase de geografía, Roma está acá. Y hasta acá está el pueblo de Dios, o sea, está Israel, está Jerusalén. Y desde acá vinieron y tenían en opresión aquí al pueblo de Dios, a Israel. Impuestos para Roma. ¿Qué les cobraban de impuesto? Impuestos por puentes, por carreteras, por bahías, por puertos, por ingresos. De lo que ganas, da tu impuesto. Por granos de maíz, de trigo, cebada, de cualquier grano que tú coseches, da tus impuestos por granos, por vinos, por pescados, por frutas, por vivir en tal o cual territorio. Paga. Tú dices, ¿para dónde me escapo? No hay dónde escaparte. Tienes que pagar. Como Roma no podía mandar, o sea, sí podían, pero no lo hacían, gente a que estuvieran cobrando, contrataron mismos judíos para que les cobraran a sus compatriotas ese dinero, y los romanos decían, dame por el listado de gente, familia, por clan, por tribu, y dame lo que corresponde a cada uno. Y sabes que cobra de más, y lo que quieras cobrar de más, pues te lo quedas, es como tu paga. No los querían.
por ese tipo de trabajo. Y el gabay es otra palabra, es un tipo de impuesto que cobraban impuestos por ingresos y propiedades. O sea, no conforme con todo lo que te acabo de mencionar. Tienes una propiedad y por ciertos ingresos que tú percibes, ok, el gabay, cobraban impuestos por ingresos y por propiedades. Nosotros podemos observar cómo todo esto estaba sucediendo y dice uno, híjole, y al día de hoy pues mucho más. Segunda acusación, ¿por qué Jesús come con publicanos y pecadores? Y, o sea, ¿por qué, como dice, vuestro maestro? O sea, le llaman maestro. Ahí cuando menos lo están reconociendo. Y Jesús, como él, cuando come con estas personas, Jesús no se contamina. Al contrario, cuando él llega es para limpiar. Limpiar espiritualmente. Y Jesucristo, mira, es cuando un lugar está en tinieblas, llega la luz, las tinieblas se desvanecen. ¿Por qué Jesús come con publicanos y pecadores? Cuando llega Jesús, la verdad prevalece. Y de ahí va a surgir salvación, porque Cristo llega. Obviamente es que crean en Él, que Él les haya hablado acerca del reino de Dios, porque no quiero que te confundas, o no, quiero aclarar que no porque estuviese Jesús presente ahí ya todos fueron salvos, no, sino que en ese momento Jesús al momento si explicó o enseñó algo acerca del reino de Dios, ten por seguro que hubo ahí salvación. No lo dice el texto, estoy especulando, pero cuando Jesucristo está presente, Él no participa en los pecados de los demás, sino que Él mismo, su propia presencia, su autoridad, no permite que el pecado esté reinando en ese lugar, sino que va a prevalecer la verdad, la luz que es Jesucristo. Jesús no se contamina por el pecado. Él tiene poder para transformar al pecador, que eso es a lo que voy específicamente. Y esa es la segunda acusación. Y cómo nosotros podemos ver como la tercera acusación. Los discípulos de Jesús no estaban ayunando, porque te leí el texto siguiente. Cuando vinieron a Jesús algunos de los discípulos de Juan el Bautista diciendo, Jesús, ¿por qué los fariseos y nosotros, o sea, los que eran seguidores de Juan el Bautista, ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Mira, checando esto, a mí ahora que lo acabo de checar, de ver, y digo yo, ¿cómo son las cosas? Porque la ley en el Antiguo Testamento nos dice acerca de, fíjate, déjame te digo en qué cita, por si lo quieres checar. Había solamente un ayuno en el Yom Kippur que se decía a toda la gente que debía ayunar. El ayuno establecido en la ley por Moisés era uno al año. ¿Sabes cuándo? ¿Te acuerdas cuando iba a entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo y que todo el pueblo debía purificarse y debía santificarse y debía, o sea, eso que nos dice la palabra de Dios en el día de la expiación, en el Yom Kippur, era el único ayuno que estaba ordenado y establecido directamente en la ley de Moisés. Un ayuno al año. Levítico 16, 29 al 31. Es el único. ¿Y qué era lo que hacía esta gente? O sea, ¿cómo es que
está sucediendo aquí. Dijeron los discípulos de Juan el Bautista, nosotros y los fariseos ayunamos. ¿Sabes qué es lo que sucedía? Ellos decían, ¿ayunan una vez al año? Bueno, nosotros, para ser más religiosos, los fariseos ayunaban lunes y jueves, 2 veces por semana. Y eso habían aprendido también los discípulos de Juan el Bautista. Entonces, fíjate cómo, vámonos de atrás para adelante, la ley de Moisés tenía establecido ayunar una vez al año. Los fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley, rabinos y demás, ya habían establecido que no, como para ser más santos, más religiosos, 2 días, no viene en la palabra de Dios, ayunar 2 días. Ellos, como dijo Jesucristo, imponen cargas en los demás que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Ok, como tradición, 2 días a la semana ayunar. ¿Cuándo? Lunes y jueves. Este grupo religioso, fariseos, escribas, ya sabes. Los discípulos de Juan el Bautista hacían lo mismo, los lunes y jueves ayunaban. Y cuando sucedió todo esto, que hacen la pregunta sobre el ayuno, seguramente era un lunes o un jueves, y les preguntan, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no están ayunando? O sea, nosotros estamos ayunando como si fuesen menos espirituales. Y ya Jesús les explica, no, pues, porque ellos les dicen, nosotros, o sea, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, dice, nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. ¿Te fijas la diferencia? Viene Jesucristo y los discípulos no ayunan. Y Jesús les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No, no puede ser de esa manera. Y notamos nosotros la gran diferencia entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, entre los fariseos, escribas y saduceos y rabinos que ayunaban lunes y jueves de cada semana y los discípulos de Jesús. Ahora, lo que decía la ley, una vez al año. Esa fue la tercera acusación. ¿Cómo nosotros podemos ver claramente acerca de esto que están enseñando? Y Jesús dice, no es así. Otra de esa es la tercera acusación. Cuarta acusación, falta de separación religiosa. No guardan las tradiciones y no actúan conforme al verdadero maestro. Y Jesucristo revela que la santidad no es aislamiento, sino una misión redentora. Fíjate cómo esta acusación de Jesucristo es como falta de separación religiosa. ¿Te acuerdas? Ellos, fariseos, escribas, que eran separatistas, ¿no? Acá el pueblo y todo, y ellos, no te juntes con ellos. ¿Qué hace Jesucristo? Los junta, va y obviamente pues va a compartirles acerca del reino y todo. Él así lo hacía nuestro Señor Jesucristo, y estoy especulando, pero seguramente a eso fue a casa de Mateo aquel día que hizo aquella comida. Y ellos hacen este énfasis de otra acusación que se mezcla. ¿Por qué su maestro está comiendo con ellos? ¿Por qué se está mezclando y no hay esa separación? O sea, como que se va a contaminar. No está guardando las tradiciones, no está actuando como un verdadero maestro. Y Jesucristo les pone un ejemplo tan tremendo, porque Jesucristo revela que la santidad no es que te aísles y que te separes para que te vean como más, no, sino que es específicamente la misión redentora,
misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ellos se creían justos, pero dice la palabra que no hay justo ni aún uno, y eran tanto pecadores como lo eran los publicanos, igualito. Y mucho cuidado, porque hay mucho de hoy dentro de la iglesia que dicen, ay, es que nosotros si no nos juntamos con los demás. No, somos pecadores redimidos y debemos estar a cuentas con nuestro Dios todos los días. Pedir perdón a Dios y estar a cuentas con Dios. Ya no pecamos deliberadamente, pero de esa manera decirle a Dios, perdóname por las cosas que haya hecho mal el día de hoy, mis errores. Y ahí el detalle es misericordia quiero y no sacrificio. Dice, porque he venido, son palabras de Jesucristo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahí estamos toda la humanidad. El único que no cometió pecado fue nuestro Señor Jesucristo. Así es que, por lo tanto, todos necesitamos de la salvación. Y la cuarta acusación, la violación del sábado, que eso lo vemos nosotros muy frecuentemente cuando Jesucristo sana en sábado. ¿Por qué sanaste en sábado? Que en sábado no se puede hacer nada. Y Jesucristo sanaba en sábado. Que los discípulos de Jesús que pasan la mano y que recogen ahí una que otro trigo de las espigas que había y se los llevan a la boca. ¿Por qué están trabajando en sábado? No pueden hacerlo. Y Jesucristo les dice, por favor. Y aún mayor que el sábado es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la quinta acusación, la violación del sábado. Y cómo, si trabaja Jesucristo, si hace algo, Jesucristo les dice, mira, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esa causa, los judíos procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Y pues vemos cómo acerca de lo que dice en la misma palabra de Dios y en la tradición oral que establecía que ninguna asistencia médica era posible en el día de reposo. Pero cuando ya la enfermedad agravaba, como que tenían ciertos grados que tenían que considerar para ver si podían ayudar o no, si estaba en peligro su vida, podían hacer algo. Pero si no era de vida o muerte, tenían que esperar y conservar el Sabbat para Dios. Entonces, nosotros podemos ver cómo le decían a Jesucristo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal para salvar una vida o matar? Como para tentarle. Y Jesucristo les dice, porque era como para tentarle, como para a ver qué nos contesta. Y Jesucristo, Él les hace ver que mayor que el Sabbat es Él mismo. Entonces, porque Él hizo varias curaciones en el día de reposo. Esa es la quinta acusación. Cómo todo esto, lo que ellos trataban de hacer era hablando como por debajo del agua con los discípulos y no directamente con Jesús, para infiltrarse ahí y sembrar duda, ahí que decimos a veces como que para sembrar cizaña, para dividir o para desprestigiar el liderazgo de Jesucristo, pero Jesucristo no podían hacerle nada realmente, porque Jesús responde siempre con autoridad divina y con una verdad eterna, porque la verdad en Jesucristo es absoluta. Entonces, al momento de Jesús mismo revelarse como médico espiritual, diciendo los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Él mismo les está diciendo, la realidad es que el pecado que hay en tu vida es una enfermedad del alma
y necesitas ser sanado. Nadie busca sanidad si no reconoce su condición. Eso es muy claro. Y por eso es que dice Jesucristo, misericordia quiero y no sacrificio, que es algo paralelo a Oseas 6:6. Dios no rechaza el sacrificio, pero sí el ritual vacío. Y como dice también uno de los textos, que Dios prefiere un corazón contrito y humillado. Y de esta forma nosotros podemos ver claramente acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene todo esto un propósito eterno, de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y es lo que Dios hace al día de hoy, a tu vida y a mi vida. Porque Jesucristo no vino a confirmar la autosuficiencia espiritual, sino que vino a rescatar a quienes reconocen su necesidad de Él, que necesitamos un Salvador. ¿Nos parecemos más a los fariseos o somos más como Mateo, que nos gozamos tanto, que nos dieron esa bendita oportunidad y se fijaron en nosotros, que de tanto gozo invitamos a más pecadores para que escucharan a nuestro Salvador, Jesucristo? Espero en Dios que así haya sido en tu vida y que siga siendo de esa manera. Y pues gracias a Dios por esta enseñanza. Recuerda, estamos en tu programa Instrumento Escogido, de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo te manda muchos saludos y vamos a estar orando para despedir el programa. Gracias, Padre, porque aún con estas 5 acusaciones que hicieron en contra de nuestro Señor Jesucristo, son cosas que ellos mismos estaban cegados y no querían ver la realidad, que ante ellos estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, no permita, Señor Santo, que nada ciegue, Señor, nuestro corazón, Señor, para darnos cuenta que nuestro Salvador Jesucristo está a la distancia de una oración, Señor, y que con gozo proclamemos, Señor, que tenemos un Salvador y que llevemos más personas a los pies de Cristo para que se gocen juntamente con nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, por tu perdón y por tus bendiciones. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Bendiciones. ¿Te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.